Todos de alguna manera tenemos ciertos pensamientos y el pensar profundamente y con plena atención en esos pensamientos que tenemos, pues resulta un tanto extraño en esta época porque precisamente nuestros pensamientos no los dominamos nosotros, sino que somos una época involutiva y decadente que únicamente es como una hoja que lleva el viento y que pensamos las cosas que lleguen a nuestra mente sin necesidad de tener detenimiento en ellas. Entonces, pues de los pensamientos los podemos identificar o los podemos relacionar con el centro intelectual de nuestra máquina humana. Entonces, del centro intelectual surgen diversos pensamientos y esos pensamientos surgen y son provenientes de cada uno de los yoes que tenemos. Entonces, como son tantos yoes que tenemos, pues evidentemente a lo largo del día tenemos muchos pensamientos. De hecho, se dice que vivimos más en nuestro mundo interno que en el mundo externo, precisamente porque son tantos yoes y cada uno de esos yoes tiene un pensamiento. Entonces, pues acordémonos que de un yo surgen otros yo y así sucesivamente. Entonces, cada uno de esos yo tiene un pensamiento. Por eso es que a veces quizá en algún punto del día pensamos una cosa y quizá dentro de un rato o dentro de unos días pensemos algo completamente radical o completamente distinto, precisamente porque los pensamientos están enfocados o son provenientes de muchos yoes. Entonces no somos como tal, o es lo que nos dice el maestro Samael, que no somos como tal verdaderos individuos pensantes. No tenemos una mente individual, sino todo lo contrario. Los yoes utilizan cuando quieren y cómo quieren nuestro centro intelectual. Entonces, el maestro Samael muy acertadamente nos dice que es absurdo que nosotros nos identifiquemos con tal o cual pensamiento negativo, creyendo que eso es la verdad o que eso es algo con propiedad particular, porque eso es algo que realmente viene únicamente de nuestros efectos, de nuestros yoes. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con un pensamiento, ese pensamiento no es realmente de nosotros, sino realmente viene o proviene de un yo. Y ese yo en algún momento puede ser cambiante o en un momento puede modificarse. Entonces, el hecho de que nosotros vayamos por la vida o vayamos por nuestros días identificándonos con nuestros pensamientos, pues inevitablemente nos hace identificarnos con cada uno de nuestros defectos. Entonces, los pensamientos negativos, pues evidentemente son la sospecha, la desconfianza, la mala voluntad, los celos ya sean hacia una pareja, celos religiosos, celos políticos, amistosos o de tipo familiar, la codicia, la lujuria, la venganza, la ira, el orgullo, la envidia, el odio, la pereza, la gula. Todos esos que acabo de mencionar tienen cierto tipo de pensamientos negativos que nos controlan todos los días y que nosotros de alguna manera les damos pie para que sigan habitando en nuestro centro intelectual. Entonces es importante que nosotros no nos identifiquemos con ese tipo de pensamientos, porque por lo regular esos pensamientos nos van a permitir o nos van a creer que son justificables. Es decir, que un acto va a ser justificable porque viene de un yo. Entonces, cuando un pensamiento viene de un yo, nosotros tratamos de justificarlo, tratamos de justificar nuestros celos, nuestra gula, nuestro ego desmedido, etcétera. Entonces, cada pensamiento negativo tiene su origen en un pensador diferente. Es decir, no somos dueños ni siquiera de nuestros propios pensamientos, no tenemos una mente individual. Entonces, cada yo es un pensador diferente. El yo negativo siempre se va a autoengañar. Entonces, si nosotros nos identificamos con esos pensamientos, todo el tiempo nos estamos autoengañando. Y por ende, nuestras decisiones son erróneas. Y esas decisiones erróneas en algún punto van a tener sus consecuencias. Entonces, todo eso, si nosotros volteamos hacia atrás o vemos las decisiones que hemos tomado a lo largo del día o ayer o en estos días, pues nos vamos a dar cuenta que eso surgió en base a un pensamiento.
Y los pensamientos por lo regular son negativos porque los pensamientos están condicionados por los defectos psicológicos. Entonces, cuando uno descubre al yo en acción, cuando ha aprendido a vivir en estado alerta, cuando ha aprendido o ha trabajado el aspecto de la autoobservación, pues tal engaño resulta imposible. ¿Por qué? Porque estamos observando que en nosotros está pensando un defecto y nuestros pensamientos negativos están condicionados precisamente por esos defectos. Entonces, nosotros vemos y observamos ese engaño que tenemos, porque seamos sinceros, a veces tenemos pensamientos que queremos una cosa y más tarde queremos otra y más tarde queremos otra. Entonces hay como mucho desbalance en ese aspecto de los pensamientos y es precisamente porque cada uno de esos pensamientos son dominados, son efectuados y son pues dados por un defecto. Entonces los pensamientos negativos de alguna manera nos dominan. A todos nosotros nos hacen tomar decisiones quizá no tan pertinentes para el momento en el que estamos o pertinentes para con las personas que habitamos o que tenemos una relación. Entonces creo que es un tema que hasta cierto punto es pues pequeño, pero que es algo que está todo el tiempo porque habitamos en esos pensamientos y hay que tratar de identificarnos para que ese engaño que tenemos todo el tiempo pues sea imposible. Y pues a grandes rasgos este es el tema de los pensamientos negativos. Ya, de acuerdo. Hay muchísimos pensamientos como pensadores en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las actividades del día, realmente necesitamos alguna conexión con el mundo físico, ¿no? Eliminar de todo el pensamiento, no sé, tal vez, ¿qué herramienta podríamos utilizar en lugar del pensamiento normal para conectar con el mundo? Para conectar con las actividades de conducir un automóvil, de tomar el autobús. Si no estoy pensando en esperar ese autobús o en el autobús que debo tomar, pues tomaría cualquier autobús. O si no estoy pendiente de las señales de tránsito, por ejemplo, o de las instrucciones del jefe, entonces podría andar por ahí haciendo cualquier tontería como loco en la vida. Entonces, ¿cuál sería la línea que no debes cruzar? ¿O cuál sería el balance? ¿O cuáles serían las herramientas que tomarían el lugar del pensamiento normal para darnos realmente una cordura y establecer una seriedad en nuestra vida? Ailín, si puedes ayudarnos a entender mejor esto. Bueno, al inicio comentaba, o más bien respecto a mi resumen que hice de las palabras del maestro, comentaba él que pensar profundamente y con plena atención resulta extraño por esta época involutiva. Y precisamente nosotros tenemos que prestar atención a esos pensamientos, es decir, no identificarnos. También creo que es una palabra clave, este aspecto de identificarse. Cuando nosotros logramos esa separación entre un pensamiento negativo y simplemente la plena atención, pues nosotros evitamos ese autoengaño que genera un pensamiento negativo. Entonces, nosotros no tenemos que crear como ese conflicto entre la parte externa y la parte interna, sino que tomarla como un aspecto de exploración y de ayuda también. Entonces, creo que suena un poco hasta cierto punto sencillo, vamos a decirlo así, comprender cuándo es un pensamiento negativo, porque cuando nosotros o cuando se desestabiliza nuestro centro intelectual o en general toda nuestra máquina humana estamos identificados con los pensamientos negativos. Entonces la idea es prestar profundamente atención y no identificarnos, o sea, no caer como tal en el pensamiento negativo, sino simplemente como tener plena atención, porque son las
es lo primero que menciona el maestro, pensar profundamente y con plena atención. Entonces, cuando nosotros prestamos plena atención, definitivamente no nos estamos identificando, porque no estamos como dando pie a que surjan otro tipo de ideas, otro tipo de conceptos, sino simplemente el hecho de que prestemos plena atención es como estar en el momento. Entonces creo que esa sería pues mi quizá estrategia. Excelente. No, y tienes razón, fíjate que nosotros promovemos mucho en lo personal lo que es la atención plena, la atención a diferentes niveles, y ciertamente es ahí donde tú encuentras ese balance. Vamos a decir, un ejemplo, ¿no? Llegas al trabajo por la mañana y siempre va a haber grupitos de personas que estarán entablando algunos temas de cómo les fue el fin de semana o ayer, etcétera. Y si tú te identificas, tú caes a su mismo círculo, ¿no? Y quedas hablando de lo mismo. Tu atención como practicante del esoterismo quedó hecha a garras por el piso, porque te olvidaste del trabajo. Sin embargo, el poner atención plena a los detalles de ese momento te ayuda a llevar un nivel al decir, bueno, saludo, ¿cómo estás? Buenos días. Una participación corta tal vez, pero no tengo que envolverme emocionalmente con ello. No tengo que ponerme ahí tan tenso o tan participativo en algo que realmente no tiene ningún valor para mí. Entonces, creo que nos has dado una indicación maravillosa a través de la atención consciente, de la atención pues real ahí por voluntad, no por temor ni por nada, simplemente por voluntad, porque lo quieres hacer. Tú puedes llegar a entender ese equilibrio, a llevar ese equilibrio entre tu persona y la relación con los demás, y la relación con el trabajo, la relación con el medio ambiente, la relación con el cosmos en sí también, a través de la atención. Y como diría un venerable maestro Zen, cuando le preguntaban, bueno, y después de todo esto, porque bueno, para esto les voy a dar el contexto tal como fue. Resulta que este investigador, Philip Review, algo así, de Estados Unidos, fue al Tíbet porque quería saber de las técnicas del despertar de la conciencia, ¿no? Y fue con un maestro Zen, no a Tíbet, a Japón. Y bueno, viajó días enteros hasta que llegó a la montaña donde este maestro estaba. Y llegó en el momento en que el maestro estaba precisamente dirigiendo una práctica de meditación, se sentó ahí, participó, no sintió nada. Quiso hablar con el maestro, no le permitieron. Bueno, ya por la tarde quiso hablar con el maestro, no le permitieron. Hasta que al siguiente día le dieron una oportunidad. Llegó y dijo, ok, lo escucho, señor, ¿qué quiere preguntar? Y bueno, se desahogó, nos soltó un rollo, ¿no? Una explicación desde todo lo que había pasado para llegar ahí y todo eso, y que él quería una clave para despertar. Y el maestro serenamente le dijo, atención. Y este norteamericano se quedó esperando, ok, ¿y ahora qué más? ¿Qué más? Y el maestro no dijo nada más. Entonces se quedó, bueno, pero debe haber algo más, ¿no? Solo atención. Seguro que nada más, no, eso es todo, atención. Bueno, lo llevó eso a reconocer que no sabía realmente qué significaba la palabra atención, y así se lo exteriorizó al maestro y le dijo, bueno, sinceramente no sé lo que me estás queriendo decir, nunca medité en esa palabra, nunca la reflexioné, no sé qué significa atención, ¿no? Y el maestro le dio algunas claves. Hay que tener una atención consciente, no condicionada por el temor, por la programación, sino simplemente poner atención, y llega hasta afirmar que precisamente el prefijo a agregado a la palabra tensión significa eso, que no hay tensión, que no debes estar tensionado, preocupado, tenso, con ese fluido de energías en el plexo solar, a veces esas inquietudes. La atención significa precisamente no tensión. En lo físico
y en lo mental. Entonces, en las relaciones humanas, si queremos trabajar con los pensamientos negativos, hay que aprender a no estar tensionados, a no estar preocupados. Eso es difícil cuando tienes a un jefe exigente enfrente de ti, ¿cierto? O cuando estás para cruzar una calle y tienes que poner atención al tráfico en ambos lados, está uno así, ¿no? Es difícil no tener tensión en ese momento. Es difícil estar tremendamente atento. Y ahí uno aprende lo que es hacer el trabajo por lograr esa atención profunda, esa atención consciente que nos permita realmente detener el proceso del pensamiento negativo. Cuando recuerdan esta clave que dimos en el curso de Psicología Revolucionaria, cuando tú aprendes que piensas psicológicamente, primero acordarte que debes pensar psicológicamente. Luego ahí ya dices, ok, ¿eso qué es? Es que recordar que tengo una multiplicidad de egos en mi vida interna, que es como un país psicológico que vengo arrastrando siempre. ¿Okay? Te haces consciente de eso y ahora viene la atención. Oh, ok, entonces por eso, no porque me diga otro, sino que por eso es que debo poner atención. Porque si no, esa proyección de esos yoes, esos pensamientos negativos, o puede haber los positivos también, me pueden envolver tanto y distraerme tanto que me pueden llevar a cometer una locura en la vida, o un descuido terrible, donde haya gente perjudicada por algún accidente o hasta mi propia vida está en peligro. Entonces, el pensar psicológico va muy a la par con esto de la atención consciente, del pensamiento profundo. Ese pensamiento profundo vendrá cuando tú escogerás qué decir, qué conceptos darle a la gente, qué explicaciones darle a la gente de lo que te están preguntando. En cierto sentido, tú, al coordinar bien tus pensamientos, al seleccionarlos correctamente, tú estás moldeando tu propio futuro, moldeando tu propia vida, esta y la que viene, porque empiezas a tener control sobre ti mismo, ¿no? Excelente participación, hermana Aileen. Vamos a abrir los micrófonos para que tus compañeros también comenten o pregunten. Sí, gracias. Buenos días. Buenos días, Julia. Aquí en lo mismo que estaban platicando con Aileen, en lo que le correspondió de su tema, también nada más para agregar este párrafo que dice: quien no vive siempre en estado de alerta novedad, alerta percepción, pensando que está pensando, se identifica fácilmente con cualquier pensamiento negativo. Alerta novedad. Y todas las claves que el maestro nos da. Realmente él se preocupó mucho por entregarnos todas las claves que nos ayudaran. Fíjense esto, lo tremendo de esto, ¿no? El otro día estábamos estudiando que él dice que él, cuando encarnó a su ser, y su ser eliminó hasta el último agregado psicológico, se dio cuenta, dice, que todos nosotros somos gente anormal. O sea, un cristificado, un ser perfecto nos ve como locos. Ve a la tierra como un gran manicomio, ¿no? Entonces, pero aún así es lo que a mí me asombró mucho, que aún así el maestro dándonos claves para que nos ayudemos, para que nos superemos, para que cambiemos, para que seamos algo diferente, para que aprendamos el valor del sacrificio, para que aprendamos a amar conscientemente a los demás, sin distinciones, sin limitaciones, sin preconceptos ni nada, ser realmente auténticos. O sea, y todavía hay gente que lo critica y dice, no, Samael plagió a Gurdjieff y que no sé qué, y que nunca realmente tuvo amor por los demás, que es puro cuento, que... Por ahí había un estudiante que de hecho llegó acá, que hasta decía que hay una corriente, una escuela XX, que dice que Samael era un borracho. Cosas así por el estilo, absurdas. Pero en realidad, la realidad de las cosas es que en sus libros hay muchísimas claves para despertar. Y son gratis. Uno paga cualquier dinero o importe por un libro, que podría valer hasta más tal vez, ¿no?
Entonces, esa es la realidad de la vida. Las claves están ahí, el amor del maestro por la humanidad está ahí bien claro. Lo único que hay que hacer es estudiar esta doctrina y ponerla en práctica y veremos que realmente funciona. Cosa que mucha gente necia en su forma de pensar rechazan, no quieren entrar al estudio, pero sí quieren criticar rápidamente, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver quién más. Mari, ¿quieres decir algo? Adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Pues con el tema que nos acaba de exponer Aline, muy bonito, muy bueno, nos ayuda a seguir en esta línea de trabajo y saqué una pequeña conclusión. Entonces, ¿es bueno unirse a los grupos o no? Y me contesto, sí, es bueno. Solo que debemos estar atentos para no caer en la identificación. Ese es mi pequeño resumen. ¿Hay algo que quiera responder a eso, Aileen? Adelante. Que sí, concuerdo totalmente porque precisamente en los grupos o en la comunidad es donde nosotros vamos a aprender. Entonces, unirnos pues nos creará como un poco más de estudio sobre esos pensamientos que tenemos. Entonces, concuerdo totalmente con la conclusión de Mari y muchas gracias. Y en los grupos se autodescubre uno, ¿no? Esa es otra ventaja. Los defectos que uno ve en los demás y si realmente está en el trabajo los debe aprender a ver en sí mismo y bueno, nos ayudamos todos. En las peores circunstancias, como dice el maestro, si alguien te traiciona, si alguien te insulta, hay que agradecerle, dice, porque ahí te está ayudando a que salgan todos esos yoes y tú los vas a trabajar, los vas a eliminar, entonces terminas agradeciéndole a esa persona porque nadie tiene el valor, al menos de la gente que yo conozco, de decirme mis defectos. Siempre hay ese respeto, entre comillas, a lo mejor es otra cosa, pero que alguien salga a la luz y te diga, eres esto y esto, y te lo indique así con la crudeza de la vida, pues ya después que pase todo y lo meditas, hay que agradecerle a esa persona porque te ayudó muchísimo. Es maravilloso en los grupos, en la hermandad, en la fraternidad, todo eso se descubre, el yo aflora muy espontáneamente en la misma relación, aunque estemos atentos, que en cualquier instante nos olvidamos de esa atención, ¿cierto? Y está la persona buena, el buen amigo, el buen hermano, etcétera, y ahí en esa atmósfera buena, podríamos decir, afloran los yoes, flotan, salen a flote, se manifiestan. Entonces ahí estamos atentos, alertas, pues los vamos a trabajar. ¿Alguien más quiere participar? Buenos días a todos. Buenos días, hermana María Inés. Primero felicitar a la hermana Aileen y tengo una duda. Entre la charla psicológica y los pensamientos negativos, ¿cuál es la diferencia? No tengo como tal la respuesta como la diferencia o no me surge como esa diferenciación ahorita, pero no sé si Ramón nos puede apoyar en ese sentido. Con mucho gusto, sí. Ahí también en el libro se nos da un tema sobre la charla, ¿no? La charla es las incoherencias, el ruido de la mente, el ir y venir de pensamientos sin ninguna coordinación. Digamos que es toda la actividad inatenta de la mente, que causa mucho ruido, de hecho. Cuando empezamos a afinar la atención, nos damos cuenta de eso. Ahí hay canciones del ayer, charlas de hace 10 años, en forma mecánica almacenada, como un parloteo, como unas bocinas que están hablando y hablando sin ninguna coordinación. El pensar negativo, el pensamiento negativo, ya es algo un poco más definido. Como nos decía ahí en el tema Aileen, los pensamientos relacionados con los celos, con el automérito, con el orgullo herido, con la traición, con el derrotismo, con la depresión, con la tristeza, todas esas emociones que son profundas,
negativas, obviamente tienen su pensar negativo también. Recordemos que emoción hay también en la cabeza, y hay también en el sexo, y sexo hay en el corazón y en la cabeza también, intelecto hay en la cabeza, en el corazón y en el sexo, en todo. O sea, los cerebros se entremezclan a veces, y ese es el principal problema que hay que trabajar. Entonces, charla ambigua, incoherente, todo es el ruido que hay en nuestro interior. Pensamientos negativos es algo más definido, más un pensamiento específico para una emoción definida también. ¿Alguien más? Gracias. Con mucho gusto, hermana. Ramón. Sí, adelante, hermano Emilio. Rodrigo, no te escuchamos. Es bien interesante la pregunta de la compañera, ¿verdad? Porque muchas veces pues nos confundimos, pero yo lo entiendo de esta manera. La charla interior es un total de pensamientos que indiscutiblemente se puede considerar, como lo acabas de decir, un ruido completo, un bullicio, pues. Uh-huh. Una situación así de feria, bullicio, así de tanto pensamientos justificantes, pensamientos de todo tipo, ¿verdad? Que los tenemos en nuestro interior, porque es particular, ¿verdad? Entonces, lo entiendo como la charla interior. Y ya los pensamientos negativos es ir clasificando qué pensamiento es negativo. Y indiscutiblemente, como lo dijo la compañera Aileen, pues son todos los que precisamente corresponden a nuestros defectos, nuestros agregados psicológicos y todos los yoes, que nos atosigan, que los tenemos, la legión, pues, de demonios que tenemos en nuestro interior. Dentro de la charla interior, yo entiendo, ¿verdad?, que también tenemos luces de entendimiento, luces de discernir cuándo nos está llevando los celos, cuándo nos está llevando cada cual o defecto yo interior que tenemos, ¿verdad? Entonces, así como el pensamiento negativo, se podría decir también hay pensamientos positivos, porque es un batallar interior constante que tenemos, y cuidado, porque ahí es donde también el maestro, yo entiendo que nos recomienda precisamente la clave sol. Debemos de estar aquí y ahora, alertas, ¿verdad? Como soldado en tiempo de guerra. ¿Por qué? Porque somos un conjunto, pues, de todos los pensamientos, y conforme nuestro proceder, conforme nuestros yoes, nuestro proceder. Entonces yo recuerdo a un filósofo que dijo, bueno, si los resultados que estás teniendo no te son agradables, revísate a ti mismo, ¿verdad? Igual leí alguna vez que a un sabio le preguntaron, porque se reunía o lo frecuentaban muchos individuos, se acerca uno y le dice, enséñame a desarrollar la humildad. Y entonces le contesta, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Dices, si veo que tú eres un sabio, tú sabes, y la gente te sigue, te visita. Lo que pasa, dice, que la humildad es maestra por sí misma. Procura practicarla. Y si ves que no se te da, revísate qué es lo que no te deja practicarla, hacerla. Y es todo. ¿Sí? Entonces, un todo es los pensamientos de la charla interior, y ya clasificar los pensamientos negativos y ahí encasillarlos, pues, a cada uno en donde deben de estar o de donde son. Así lo comprendo. Gracias. Sí, es cierto, correcto. En esa charla, ¿no? Hay mucho de todo eso en realidad. Y ya para afinar un poco más la definición, ¿no? Ya pensamientos negativos ya es cuando empiezas realmente a identificar, este es de esto, este es de lo otro, y este es un pensamiento negativo. La charla interior está llena de todo eso, pero bien, y es cierto, como decías, también hay
en esa charla interior hay también pensamientos buenos, ¿no? Positivos, podríamos decir. Más con el trabajo de la clave sol, la atención consciente, puedes llegar realmente a anular esa charla interior, a definir más los pensamientos y hasta a decidir qué pensamientos vas a tener y qué no, para la actividad normal, ya sabemos. Pero ya en la vida interna, pues todo pensamiento debe cesar. La mejor forma de pensar, dice el maestro Samael, es no pensar.